mi nombre es Karina Esther Martínez Mellado, soy psicóloga y actualmente trabajo en Red de Apoyo Psicosocial en Crisis. Red de Apoyo Psicosocial en Crisis es una institución que nos dedicamos a brindar atención profesional a personas que atraviesan una situación de emergencia humanitaria. A su vez, contamos con una capacitación de 10 años de experiencia. De la misma manera, contamos con una institución hermana, que es el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, conocido como CATIC, para lo cual mi compañera Damaris hablará un poco más de este centro. Sí, hola, buenas tardes a todos. Soy Damaris Rodríguez, psicóloga clínica. También formo parte del grupo de especialistas de Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis y además también pertenezco al Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, CATIC, dentro de la Universidad de Sonora. Bien, el día de hoy hablaremos de un tema que es muy importante, el TDAH. Este es un trastorno muy comúnmente diagnosticado en los niños. Entonces, el día de hoy queremos compartir con ustedes, padres de familia, diferentes recursos que les sean de utilidad para que sepan cómo manejar estas situaciones con los niños ahora que nos encontramos constantemente en casa. Para lo cual vamos a hablar de lo que significa el trastorno, cuáles son los factores que tienen una gran relevancia en él, cuáles son las características y sobre todo que ustedes sepan cómo tratarlos y al mismo tiempo darles recomendaciones muy simples y muy básicas que le permitirán el adecuado manejo dentro de casa. Para ponernos un poquito en el contexto, me gustaría explicar qué es el TDAH primero. El TDAH son las siglas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se trata de un trastorno del neurodesarrollo que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad o impulsividad. Esta sintomatología, se manifiesta durante la niñez temprana. De hecho, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la clasifica en 3 tipos: la predominante de falta de atención, la predominante de hiperactividad o impulsividad y el mixto combinado. Los factores influyentes, debido a que esto es una condición multifactorial, esto quiere decir que no depende de un factor. El biológico, hablando del biológico, me gustaría mencionar a Roosevelt Blackley, que es un doctor letrado en este trastorno, y su modelo de inhibición. Él habla de la parte biológica y del riesgo genético que por algún motivo pasa en el momento de la concepción o de desarrollo de nuestro cerebro. Él menciona a alguna disfunción ejecutiva, anormalidad en los lóbulos frontales o en los ganglios basales. Pero hablando de disfunciones ejecutivas, ¿a qué se refiere eso de disfunciones ejecutivas? Según Baumeister, son actividades mentales complejas necesarias para la planificación, organización del comportamiento. Esto quiere decir que nos hace eficazmente adaptarnos y en el entorno para alcanzar nuestras metas, que tienen más que ver con la memoria de trabajo, la planificación, la capacidad, que es la capacidad de desarrollar y planear algún objetivo, el razonamiento, que es la resolución de problemas, la flexibilidad para cambiar de planes, y la inhibición, esta capacidad de ignorar los estímulos menos relevantes, así lo podemos decir, entre otras, ¿no? En el cognitivo está esta parte que se traduce, en los procesos mentales, en la percepción, en la memoria, en el lenguaje y de los medios de comunicación, en la forma de que nosotros percibimos esta información del medio ambiente, que se puede interpretar en esta condición como alguna manera diferente de procesar esta información, que es la internalización del lenguaje, la autorregulación, la estructura o algunas de las interacciones en estas anteriores. De la parte emocional y conductual, mi compañera Karina les va a seguir explicando. Muy bien. Cuando hablamos de las cuestiones emocionales, nos encontramos que son niños
que presentan dificultad para censurar las emociones desagradables, tales como el enojo o la tristeza. Y esto se debe, como comentaba mi compañera Damaris, de que como no tienen un lenguaje autodirigido, para ellos es muy difícil poder controlarse y poder manifestar a nivel conductual cuestiones que son socialmente esperadas. Es decir, estos niños se les dificulta mucho seguir las reglas o al mismo tiempo seguir instrucciones o indicaciones. Entonces, generalmente cuando tú ves a estos niños, tú ves que en algún supermercado, si se enojan, pueden expresar alguna rabieta, pueden decir fácilmente lo que no les gusta, o incluso también en las fiestas presentan dificultad para poderse integrar con sus demás compañeros, afectando notablemente su parte social y afectiva, para lo cual mi compañera Damaris hablará un poco más. Estamos en la parte social ambiental. Aquí, puede ser que todo esto, como ya lo hemos explicado, en lo emocional, en lo conductual y a nivel biológico y cognitivo, pues repercuta también en esta área de las habilidades sociales, ya que debido a la cuestión esta que no tienen a esperar turnos, a desenvolverse con niños de sus mismas edades y a tener esta interacción de juegos como lo hace cualquier otro menor. Entonces, ellos batallan un poquito en esta área, en la toma de decisiones, en el autocontrol, el de pues no esperar tu turno, en interrupciones constantes. Entonces, esto hace que los mismos niños de su edad los vayan relegando y no quieran jugar con ellos. Así que también son excluidos de juegos, actividades por parte de la escuela y de los compañeritos. Entonces, pues es algo muy normal que pase, pero realmente esto es al principio, porque luego ya nosotros como expertos y que podemos guiar a estos niños, podemos en terapia hacer que también aprendan en habilidades sociales y que sean buenos en la socialización, que de hecho más adelante lo son. Muchas veces incluso también en la escuela son los niños que siempre se ven de un lugar para otro, parece que nunca pueden parar. Muchas veces hay maestros que dicen, parece que trae un motorcito, parece que no presta atención y como si todo el tiempo estuviera en su mundo. Entonces todo esto, aunado a lo que son las condiciones sociales, hace que los niños tengan una etiqueta. Con todo esto podemos hablar de diferentes características. Los niños TDA manifiestan áreas de oportunidad, es decir, estas áreas tienen que ver con esas conductas que al parecer pueden ser un problema o pueden representar un problema para los demás, pero si se trabajan adecuadamente pueden llegar a generar grandes beneficios, tanto para ellos como para los demás. Generalmente dentro de estas áreas de dificultad o de oportunidad encontramos conductas muy específicas, como lo son la dificultad que tienen para establecer un orden en sus tareas o actividades, o incluso también empiezan una actividad, la dejan inconclusa y pasan inmediatamente a la otra sin haber terminado la primera. También pierden o también olvidan cosas y a menudo también se les olvidan sus obligaciones cotidianas. Para ellos es muy difícil recordar lo que se espera respecto a los deberes y a las normas. Y al mismo tiempo se pueden clasificar como niños demasiado impulsivos, es decir, que actúan sin pensar. Son niños que también interrumpen constantemente las conversaciones, por lo cual se les clasifica como impulsivos. Y muchas veces, también como comentábamos hace un momento, se mueven constantemente del lugar, lo que ocasiona problemas en la hora de dar una clase, pues generalmente manifiestan comportamientos que pueden molestar tanto al profesor como al maestro. Ahora, ¿qué pasa cuando todas estas áreas se convierten en áreas adecuadamente trabajadas? Mi compañera hablará de los resultados y los beneficios. Sí, realmente a mí me gusta mucho hablar de estas áreas porque son las áreas fuertes. Realmente llegan a ser muy buenos oradores, son muy buenos para relacionarse y conocer personas nuevas, son extrovertidos, creativos, innovadores, optimistas y tratan de ver lo bueno
siempre. Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, siempre están dispuestos a ayudar, tienen buena memoria visual, se preocupan mucho por el bienestar de la familia, son simpáticos y agradables y tienden a realizar actividades que les agradan con mucho entusiasmo, pero realmente para esto sí necesitan guía y dirección. Por eso todo este trabajo se puede hacer dentro de una terapia. Son niños que necesitan mucha estructura. Generalmente cuando este tipo de niños llegan a mi consultorio, siempre son tan enérgicos que yo tengo que estar preparada para saber cómo manejarlos. Es decir, desafían mi creatividad y al mismo tiempo me permiten conectarme con mi niña interior. Ahora, dentro de los pasos fundamentales para tratarlos, como estábamos comentando, son niños que necesitan demasiada estructura. Entonces, lo principal como padres de familia es poder comprender cuáles son las características de todo esto, cuáles son las cosas que están pasando con mis hijos. Generalmente hay padres de familia que comentan que es que parece que mi niño hace las cosas a propósito, parece que lo hace para hacerme enojar, pero cuando comprendemos que esto es algo que ellos realmente no pueden controlar, es mucho más fácil para nosotros poder manejar eficazmente el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, al mismo tiempo, esto nos permite evitar constantemente los castigos que son innecesarios. Generalmente los niños con este trastorno pierden el interés rápidamente por reforzadores, es decir, por premios, y también pierden el interés por el tipo de castigos. A esto me refiero que muchas veces los papás me dicen, es que ya lo regañé, ya le quité, y ya incluso hice tal cosa, y el niño sigue exactamente haciendo lo mismo. Entonces es muy importante que ustedes como padres de familia, cuando aprenden a reconocer todo esto, sepan actuar en el momento y sepan cómo reforzar adecuadamente el comportamiento del niño. Para esto es sumamente, papás, que puedan establecer consecuencias lógicas. Es decir, si tiras el vaso de leche, una consecuencia lógica es limpiar. Nunca exceder más allá de estas consecuencias, porque muchas veces estos niños no saben exactamente qué es lo que se les está corrigiendo. Después de todo esto, es muy importante que ustedes puedan establecer reglas o normas claras. Generalmente con este tipo de niños es muy importante que ustedes empiecen a trabajar desde 3 o máximo 5 reglas. Y conforme el niño las vaya aprendiendo y las vaya ejecutando, es muy importante que ustedes las vayan cambiando. Vayan estableciendo tiempos y pueden utilizar mucho, bueno, depende del tipo de niño, lo que son las cuestiones visuales. Tener como papelitos o dibujitos que puedan estar recordando las cosas que el niño realmente necesita hacer. Es muy importante que también le digan exactamente lo que ustedes esperan de ellos para que los niños puedan cumplir. Ok.